Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Buenas noches, hermanos todos. Hemos querido comenzar este servicio de hoy leyendo este precioso salmo, el Salmo 42. Deseamos que las abundantes bendiciones de Dios sean derramadas en cada una de sus vidas de manera diaria. Y aquí en este Salmo 42 nos dice que tenemos un anhelo, y ese anhelo es la comunión que nosotros debemos tener en Dios, lo cual puede ser comparada con esa sed que siente ese ciervo que va por lugares áridos, por tierras secas, buscando con ansias esas corrientes de aguas para beber. Y el verso 5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu cuidado, por el cuidado que has tenido de nuestras vidas en este día. Te damos gracias porque este tiempo lo dedicamos a estudiar tu palabra, lo dedicamos a orar y lo dedicamos, Señor, a estar en comunión contigo. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, a los amigos, oh Dios, que están viendo en este momento este servicio que estamos ofreciendo de manera virtual. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo respalde cada una de nuestras palabras y también, oh Dios, nos des el entendimiento necesario para saber lo que tú, oh Dios, quieres decirnos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, aunque este salmo fue escrito hace tantos años, hace tantos siglos, sigue teniendo, vemos aquí, una vigencia y una actualidad realmente sin precedentes. Vemos cómo este mundo sufre de depresión, de desánimo, sufre de abatimiento, y esta condición muchas veces también se traslada y llega a muchos creyentes. Y esto ocurre muchas veces cuando pensamos en la felicidad pasada, lo cual nos puede conducir a una, podríamos decir, a una depresión espiritual, y es el momento como buen cristiano para enfrentar entonces esa lucha entre la fe y el pesimismo. Enfrentar una lucha, recuerden que nuestra lucha es espiritual. Enfrentamos una lucha entre la fe y la desesperanza, la apatía. O sea, vemos en diferentes ocasiones que nuestras almas se tornan tristes, pero ¿qué pasa, hermanos? La fe nos ayuda a luchar contra todas esas tensiones que nosotros vemos diariamente en la vida y contra ese estado de humor tan a veces contrariado, afligido, etcétera. Por eso nos dice en la segunda parte de este versículo 5, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y estas palabras que nos dice aquí el salmista muchas veces van un poco más allá, y esto es una de las cosas que hemos hablado también en alguna ocasión, va un poco más allá de lo que es un optimismo. No es tanto un optimismo piadoso, el cual plantea que todas las cosas van a salir bien, porque si pensamos de esa manera realmente sería inútil para cada uno de nosotros, porque lo que hace que esta esperanza sea válida completamente, precisamente es que es una promesa basada en la palabra de Dios, y también con la esperanza de un día ver el rostro del Señor. Bien, hermanos, después de haber leído esta porción de la palabra aquí en el Salmo 42, recordemos que el pasado viernes estuvimos hablando allí en Efesios 1, específicamente el verso 17, y estábamos puntualizando dos aspectos importantes de las Escrituras, que era la iluminación y la revelación. Y decíamos que la revelación está completa,
No podemos añadir ni podemos quitar nada a lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Por eso nosotros podríamos decir que la revelación es igual a la palabra de Dios. La revelación es igual a lo que está escrito. La revelación es igual a, cuando decimos y hablamos de Biblia, la revelación es igual a todo lo que se dice y lo que dice en las Sagradas Escrituras. Y por otra parte también hablábamos de la iluminación. Hablábamos que el Espíritu Santo nos ilumina en el momento de estudiar, en el momento de escudriñar esta revelación y lo que está escrito en las Escrituras. Y en otras palabras, tenemos que conocer y saber que el cristiano, el creyente, debe tener ese espíritu de discernimiento para poder comprender lo revelado, y esto lo hace realmente el Espíritu en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestras conciencias. Y vamos a leer, queridos hermanos, a continuación los versos que vamos a ver en esta tarde, que son los versos 18 y 19. Efesios 1, 18 y 19. Tengamos allí las Biblias, nuestras Biblias abiertas. Efesios 1, 18 y 19. Así nos dice la palabra de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Parece un juego de palabras, pero vamos a concentrarnos en cada uno de estos temas por separado. Vamos a verlo de manera individual. Allí en el capítulo 1, verso 18, hemos visto que la fuente de iluminación de la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿quién es? Pues la fuente de iluminación espiritual es Dios. ¿Y cuál es el canal que Dios utiliza para entonces iluminar nuestras vidas? Pues el canal que Dios utiliza es el Espíritu Santo, el cual dice, os guiará hacia toda verdad. Y vemos que el tema fundamental, el tema supremo, es el pleno conocimiento de Dios. El objetivo primordial es conocer de una manera plena a nuestro Dios. Y ahora llegamos a donde dice aquí la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es la primera parte de este versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esta expresión, que es una expresión figurada, recordemos que la Biblia está llena de figuras literarias, las cuales hemos mencionado en otros momentos. Hace unos días estuvimos hablando de los paralelismos. Evidentemente, para poder comprender mejor las Escrituras tenemos que tener un conocimiento básico de estas figuras literarias o estas figuras retóricas. Y claro, aquí nos está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento no tiene ojos. ¿Qué significa esto? Que esto es una figura retórica, una figura literaria que es llamada metáfora. Y aquí, queridos hermanos, esta expresión nos enseña que para entender apropiadamente estas realidades de Dios, las realidades divinas, no dependen, para poder entender esto, no dependen de toda la sabiduría que nosotros podamos tener, de nuestro conocimiento, no depende de nuestro intelecto, sino que para poder entender bien estas realidades, nosotros dependemos de un corazón tierno, dependemos de nuestros afectos hacia Dios, de nuestros sentimientos, dependemos también de nuestras estimas. Y en el momento en que nosotros queramos comprender a Dios, tenemos que tener presente precisamente esto último, lo cual es de mucha importancia, además de las cosas también evidentemente de nuestra mente y nuestro corazón. Pero recordemos que las revelaciones de Dios, ¿a quiénes son dadas? Pues las revelaciones de Dios, las que ya están escritas en su palabra, son dadas a los que le aman. Y esto es maravilloso saberlo, hermanos, porque posiblemente no todos tengan grandes coeficientes intelectuales. No todo el mundo tendrá un coeficiente intelectual elevado, alto, pero sí todos podemos tener un corazón dispuesto, todos podemos tener un corazón amable, todos podemos tener un corazón lleno de afecto y de amor hacia Dios y de amor también a nuestro prójimo. Y vemos en este versículo, queridos hermanos, que Pablo especifica tres áreas particulares del conocimiento divino que desea para los santos,
que desea, y recuerden que la palabra santos significa apartados para Dios. Nosotros los cristianos hemos sido apartados para Dios, con lo cual nos habla de la santidad que nosotros debemos tener, y habla también de los santos. Recuerden el apóstol Pablo donde decía a los santos, cada vez que escribía una carta, a los santos en esta región, a los santos de la iglesia, a los santos de la congregación, a los santos. Y esto significa que somos apartados para Dios. No es que nosotros somos perfectos, no. Esa no es la idea de la santidad en este caso, sino que a los santos son los escogidos por Dios y son los que han dicho sí al llamado de Dios. Y vemos esas tres áreas que vamos a hablar acerca de estos dos versículos 18 y 19. Si se fijan bien, en el versículo 18 nos dice la esperanza de su llamamiento, o sea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, la esperanza de su llamamiento es la primera cosa que vamos a ver. La segunda cosa que vamos a ver es lo que dice también en el verso 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjese bien en la palabra herencia, y vamos a explicarla también un poco más adelante. Y la tercera cosa que nos dice es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, la esperanza de su llamamiento, queridos hermanos, señala hacia el futuro, hacia adelante. Significa aquel destino final que Él tenía en mente cuando hizo el llamamiento para nuestras vidas, cuando Él nos llamó. Y esto también incluye el hecho de que estaremos con Cristo y también que seremos como Él para siempre. Seremos manifestados, podríamos decir, a este universo completo como los hijos de Dios, y también reinaremos con Él. Y esperamos esto, evidentemente, no en el sentido que haya ninguna duda acerca de ello. Cuando nosotros esperamos, no es que estemos esperando algo de lo cual dudamos, sino porque es el aspecto de nuestra salvación que todavía existe y que nosotros estamos esperando. Hay un himno que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, y evidentemente nosotros no sabemos lo que puede pasar en un futuro, pero esta esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesús nos da confianza para creer que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esta creencia y cuando nosotros creemos esta verdad profundamente en nuestros corazones, pues nada nos debe preocupar en nuestras vidas. Por eso también podemos ir nuevamente al texto inicial, donde hablábamos allá en el Salmo 42, donde dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. El que sabe esperar, hay un refrán que dice que todo llega para el que sabe esperar. Todo llega para el que sabe esperar. Pero sabemos también que la palabra de Dios nos dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas, ¿cuáles? Las presentes y también las futuras, y las que pasaron también. O sea que todo le va bien al Hijo de Dios siempre que su confianza esté puesta en Él. Por eso una de nuestras virtudes que debemos tener, debemos poseer y tenemos que desarrollar precisamente es la esperanza del futuro, y una esperanza real. No alguien como el que está esperando y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora con el tema del COVID-19, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, vamos a ver si las vacunas estas son realmente fidedignas, sin que se salte ningún protocolo, ni que se salte ninguna de las pruebas científicas que realmente ahora mismo, por ejemplo, hay un problema con unas de las vacunas, creo que es en Inglaterra, donde se ha probado este tipo de vacuna, donde hay un hombre que ha hecho alguna alergia contra este virus, y entonces ahora mismo están echando hacia atrás nuevamente todas las pruebas, están comenzando de nuevo, porque muchas veces se apuran en hacer las cosas y saltarse algunos pasos que son importantes, y realmente así las cosas no pueden funcionar bien. Pero nosotros, los hijos de Dios, esa no es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que tenemos nosotros es una esperanza real y una esperanza bienaventurada, y una esperanza que está arraigada en nuestros corazones, porque allí la puso Dios desde el momento en que nosotros creímos. Ahora, el otro aspecto que queremos ver de estos versículos es el siguiente. Dice, las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. O sea, el apóstol Pablo, vemos, bueno, él era un literato, podríamos decir, por excelencia. Y él es excelente también en poner palabras sobre palabras y palabras sobre palabras para producir un efecto, podríamos decir, de inmensidad, un efecto de grandeza en la palabra, que no sé si usted se ha dado cuenta precisamente en las cartas del apóstol Pablo. Son palabras que podríamos poner como si fuese una pirámide. Ya en otras ocasiones también lo hemos dicho y lo hemos presentado aquí en estos estudios. Por ejemplo, aquí cuando habla de la herencia, podríamos decir, habla de la herencia, ¿verdad? Pero habla de la herencia en los santos, pero también habla de la gloria de la herencia en los santos, pero también habla de la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. ¿Se dan cuenta cómo este lenguaje de Pablo nos va envolviendo para desarrollarlo de manera tal que nosotros podamos entender perfectamente la profundidad de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y es tremendo. Y aquí en este caso, como les decía anteriormente, habla de la herencia. Bueno, pues, ¿qué es una herencia? Las herencias siempre han sido cosa atractiva para los hombres, para todo el mundo. Cuando se habla de una herencia, se habla de riqueza, se habla de solvencia económica. Pensamos en que esto nos podría dar, como decíamos, la libertad económica, la libertad financiera que deseamos. Esas palabras prácticamente modernas que no tienen muchos años, el tema de la libertad financiera y todas esas cosas. Bueno, pues cuando pensamos en la herencia de las cosas materiales, hay muchas veces disgustos, muchas veces hay problemas, la mayoría de las veces conllevan a peleas entre familias, a demandas y todas esas cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos está dando otro tipo de significado de herencia, y nos está diciendo que es la herencia que nosotros tenemos y tendremos en Dios. Y estuve estudiando un poco esta sección y este versículo acerca de la herencia, y hay dos posibles maneras de comprender esto, pero vamos a decir las dos posiciones porque realmente las dos están llenas de significado y no debemos dejar de decir estos dos puntos de vista. Bien, pues según la primera forma de comprender es que los santos somos su herencia, y Él nos contempla a nosotros, Él nos mira, nos ve como si fuéramos un tesoro de incalculable valor. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo lo menciona allí en Tito, la carta pastoral a Tito, capítulo 2, el versículo 14, el cual nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para sí. Está hablando de Jesús, evidentemente, el cual se entregó por nosotros, el cual lo hizo para redimirnos y para purificarnos. Y también en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, es un texto que nosotros conocemos todos, y es precioso, tiene unas frases impresionantes. Allí nos dice, hablando de nosotros, hablando de la manera en que Dios nos ve a nosotros, hablando cómo somos nosotros, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendas palabras del apóstol Pedro aquí, hermanos, en este caso. Nos dice que somos un linaje escogido. Qué bonita expresión para nosotros. Linaje escogido, una familia escogida por Dios. Dice que somos real sacerdocio, como dice que nosotros seremos reyes, y somos reyes y sacerdotes. Nos dice que somos reales. No es lo mismo un sacerdocio cualquiera que un sacerdocio real, ¿verdad? De la realeza de Dios. Nos dice que somos nación santa, y hablábamos también de la santidad hace unos minutos. Pues somos nación santa. Y nos dice aquí también que somos pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios adquirió entonces a este pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense, si Dios nos adquirió y pertenecemos a Él. Yo recuerdo
en mi época de juventud, de niño, de adolescente, de joven, allá el pastor Félix Perrán, el pastor que me bautizó, al cual le tengo un aprecio tan grande, a él y a toda su familia. Él falleció a los 60 años, luego de haberse retirado inmediatamente, partió para estar con el Señor. Luego, su familia ha sido de un gran testimonio también para todos nosotros y para todo el mundo. Pero lo que quiero decirles es una de las ilustraciones que él utilizaba para hacernos ver que nosotros pertenecíamos a Dios de una manera doblemente. Él decía que una vez un niño hizo un barquito y se pasó mucho tiempo haciendo su barquito para que le quedara muy bonito. Y en un aguacero de esos de los que caen allá, empezó y puso su barquito para que nadara, para que navegara sobre las aguas allí en las aceras y en los lugares, en las calles. Pero en un descuido dice que el barquito se le fue. Dice que esto es una historia real, creo que es una historia que está documentada. Tengo que revisar bien, no lo he visto realmente, no lo he buscado, no lo he analizado a profundidad. Pero alguien dice que está documentada. Dice que el barquito se le fue por un tragante, por una alcantarilla, y allí el pobre niño se despidió de su barquito con mucho dolor, y caminando por la ciudad, unos días después, vio su barquito en una vidriera allí, que lo estaban vendiendo allí en una tienda. Y cuando entró, le dijo: Señor, le dijo al hombre, al dueño, ese barquito es mío. Dice el hombre: sí, pero ¿por qué tú me...? No, porque es mío, porque yo lo hice. Y dice: sí, pero para poder llevarlo vas a tener que comprarlo porque ahora está a la venta. Y el niño dice que se fue corriendo, buscó todos sus ahorros, y cuando pudo encontrar el dinero y lo que costaba su barquito, entonces fue a la tienda, le pagó al hombre nuevamente el barquito y él se lo llevó para su casa. Y entonces dijo una expresión que es la clave de lo que yo quiero decir en esta noche. Dice que le dijo a su barquito: ahora eres doblemente mío, porque te hice y te compré. Y eso mismo fue lo que hizo el Señor con nosotros. El Señor nos hizo a nosotros. Somos creación de Dios, somos creación, pero al mismo tiempo nos compró con su sangre. Por eso la palabra de Dios es enfática en decir que nosotros somos una nación escogida por Dios, pero adquirida también por Él, adquirida por la sangre de Jesús. O sea, costamos precio. Por eso Dios también, por el amor tan grande que nos tenía y que nos tiene, dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Los creyentes somos descritos como un pueblo de su propia posesión. Y esto, queridos hermanos, es la gracia de Dios manifestada a nosotros, las cuales podemos decir que nosotros mismos pasamos de ser unos pecadores indignos a ser salvos por medio de Cristo, y de esta manera llegar a ocupar un lugar en el corazón de Dios. Y por eso es que nosotros somos su herencia. Por eso somos su herencia. Ahora, el otro significado, el otro punto de vista, la otra perspectiva respecto a la palabra herencia en este versículo es que la herencia significa todo lo que nosotros heredaremos. Quiero decir, todo el universo bajo el reinado de Cristo y nosotros también reinando con Él. Por todas estas razones, los cristianos tenemos que saber apreciar y valorar las riquezas de la gloria y todo lo que Él nos tiene reservado a cada uno de nosotros, porque apreciándolo de esta manera, apreciando estas cosas de manera adecuada, todas las cosas que tenemos en este mundo se van a pagar, pero todas las riquezas y toda la esperanza que nosotros tenemos en esa herencia va completamente a eclipsar y quitarán el atractivo de todos los placeres de este mundo. Y por último, queridos hermanos, lo que queremos decir del verso 19 es lo siguiente. Nos dice allí: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esta es la tercera cosa que Pablo está pidiendo aquí. Está pidiendo por todos los santos, es que podamos entender el poder con que interviene Dios para llevar a todos a los planes de Dios.
y para poder llevar también a cabo todos esos planes que tiene con cada uno de nosotros. Y esto es realmente un poder tan grande que va más allá de nuestro pensamiento. Es un poder tan grande, el poder de Dios, que va mucho más allá de lo que nuestra mente puede procesar, va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar. Pensemos por un momento en lo más grande, en lo más grandioso que usted ha podido ver en la historia, en este mundo. Por ejemplo, quizás el universo, ¿verdad? Todavía no conocemos el poder de Dios. Solamente hemos visto parcialmente una ínfima parte de su real grandeza y de su real poderío. Y este es el mismo poder que Dios utilizó y empleó para nuestra redención. Y es el mismo poder que usa también en nuestra preservación, porque nos preserva. Y es el mismo poder también que Dios empleará en cada uno de nosotros para nuestra futura glorificación. Que Dios les bendiga en esta noche, queridos hermanos, y nos haga comprender estas verdades de la palabra de Dios, las cuales tenemos que tener arraigadas en nuestros corazones para nuestra futura glorificación y justificación delante de nuestro Dios. Que Él les bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Vamos a pasar ahora al periodo de oración y a las peticiones y a algunos anuncios también que tenemos. Quería anunciar y decir en primer lugar que el pasado lunes estuvimos aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo, haciendo realmente una gran limpieza. Vinieron muchos hermanos, los cuales colaboraron todos unánimes en cada una de las cosas que debíamos hacer. Así que damos gracias a Dios por varias hermanas, la hermana María con su hija Carla, Barista, Gubi, vino Giselle también, Harold, que estuvo aquí casi desde la madrugada, Elvia, Israel, David, y no recuerdo si se me queda alguno más aquí, pero quería hablar, en estos días mencioné a algunos hermanos que estaban colaborando aquí con nosotros, como siempre, y se me había olvidado hablar de Elvia y de Israel. Los hermanos Israel y Elvia se encargan de recoger casi diariamente, todos los días, toda esta sección, toda esta parte de aquí de la iglesia, en la parte de afuera, limpiando la hierba, echándola en los latones de basura, y siempre están al tanto aquí de la limpieza de nuestra iglesia. Así que damos gracias a Dios por este matrimonio, que es de gran bendición en este tipo de servicio aquí para nuestra iglesia, y realmente les honramos y realmente le damos las gracias, esperando que el Señor les bendiga en cada uno de los aspectos de su vida, tanto en salud como también en espíritu. Así que Dios bendiga a Elvia y a Israel en todas estas cosas y todas las ayudas que hacen desinteresadamente aquí para nuestra iglesia. Ahora, como les decía, todos estos hermanos el lunes pasado trabajaron aquí en la iglesia para que todo el local estuviese limpio y pudiésemos sanear también todas las aulas y las áreas que necesitaban desalojarse de suciedad, y que algunas cosas también prácticamente que no utilizábamos también las sacáramos. Así que gracias a Dios, a todos estos hermanos que colaboraron con esta limpieza y que siempre están dispuestos a servir al Señor en todas las tareas de aquí de nuestro templo. Otro de los anuncios que tenemos es que recordemos que próximamente tenemos el retiro de música anunciado para el próximo día 19 de septiembre. Así que haga sus planes, prepárese junto a su familia, venga a disfrutar de este tiempo y de este retiro anual que se hará aquí en nuestra iglesia. El título que nos traerá el reverendo Lemuel Márquez, será la música en las Escrituras. Este es el tema fundamental, la música en las Escrituras. Pero bueno, también hablará de otras cosas, como por ejemplo hablando de conocimientos musicales básicos. Esa es una de las cosas que tendremos el privilegio de tener también, y así también teoría y técnicas de canto. Así que prepárese, afile su garganta y vamos a cantar también, y vamos a conocer ciertas técnicas de canto que nos van a ayudar no solamente para la congregación, sino también para el Señor y también para el futuro coro también de aquí de la iglesia, o el coro y los que en un futuro también quieran incorporarse. Así que será un tiempo donde aprenderemos muchas cosas nuevas y refrescaremos también conocimientos en este tiempo de compañerismo, y donde compartiremos también todos unidos de este retiro, el cual va a ser para nuestro beneficio espiritual, va a ser de beneficio para la edificación de la congregación y sobre todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a mencionar algunos enfermos que tenemos en la congregación y otros más. Hay una amiga de Teresita, ella me dijo ahora, me mencionó
una amiga que se llama Nancy, la cual tiene una nieta. Esta nieta de Nancy, de 14 años, se llama Iria Ortiz. Ese fue el nombre que entendí, Iria Ortiz. Y en estos días ha estado en una sala de psiquiatría. Ella presenta síntomas de depresión. No es la primera vez que le pasa, según me dicen. Así que estaremos orando por esta niña para que pueda estar sana y para que sus padres estén tranquilos y sobre todo para que lleguen tanto ella como sus familiares también al conocimiento del Señor. Oremos también por la hermana Luz, por su familia, por Evarista y por su familia también. Oremos por Grisel Caballero. Grisel Caballero es esta señora que se está sometiendo también a quimioterapia, que le hemos mencionado varias veces aquí también. Así que también oremos por su esposo, por José Caballero, el cual está con el COVID-19, según me dijo la hermana Ena. Hemos estado orando también, me dijo la hermana Ena hace un tiempo, y estuvimos orando por un niño llamado Jorge Butros. A este niño le hicieron el día 27 de agosto, si mal no recuerdo, un trasplante de médula. Y dicen que el trasplante realmente fue un éxito. Y una de las cosas más significativas es que quien sirvió de donante para él fue su hermanita de 3 añitos. Así que estamos contentos porque el proceso ha sido un éxito, pero debemos seguir orando para que este niño se siga recuperando y para que también su familia glorifique a Dios por ello. Seguiremos orando también por algunos hermanos de aquí, de nuestra congregación, el hermano de Juan Carlos, ahí en Cuba, que sigue con su tratamiento, para que el Señor lo bendiga a él y también a toda su familia que le rodea. Estaremos orando también por Ruth, en este caso por su mamá y por su tía, también por Lisette Valdés, que a pesar de que ella no ha podido venir por sus problemas de asma y todas esas cosas, pero bueno, seguiremos orando por Lisette para que el Señor le siga levantando y para que le siga bendiciendo todos sus días. Por Sandra y su mamá, también por Hilda Elisa, por Juana, por los ancianos de nuestra congregación y algunos también, otros que han estado enfermos en todos estos días. Debemos orar por Mario Torres. No es que tenga ningún problema muy serio, pero tiene unos problemas de dolencia en sus pies, así que estaremos orando también por él. Mi mamá en estos días tampoco se sentía muy bien, se le están hinchando un poco los tobillos, las piernas les duelen, así que estaremos orando también por ella. El martes pasado partió para estar con el Señor un tío mío, hermano precisamente de mi madre, el cual se llamaba Rego. En otras ocasiones habíamos estado también orando por él. Era un hombre que se hizo prácticamente cargo de su familia y de todas sus hermanas como si fueran sus propias hijas. Eran 12 hermanas y 3 hermanos, en total eran 15. Y él se hizo cargo allí de la finca que tenía mi abuelo y realmente se hizo cargo prácticamente de todos y de todas allí en aquel lugar. Y fue un hombre muy fuerte, trabajó sin cansancio durante muchos años, y en los 40 años que vivió aquí en este país también lo vivió de manera intensa, pero sobre todo lo más importante es que nunca se olvidó de su Señor, nunca se olvidó de su Dios, que es nuestro Dios. Y habíamos estado orando por él por mucho tiempo. Dios le permitió llegar hasta los 91 años, pero prácticamente muchos de esos años los vivió sin riñones prácticamente. Recuerdo que, según me dice mi mamá y mis tías, la primera operación que se le hizo de riñón fue en el año 1984, hace 36 años. Y a partir de ahí solamente le funcionaba uno de sus riñones al 60% y después fue mermando la capacidad de trabajo de este riñón. Por eso, queridos hermanos, ha sido prácticamente un milagro de Dios el hecho de llegar a esta edad después de 36 años luchando con esta insuficiencia renal, luchando con un cáncer también en la vejiga y luchando con otros problemas más que tenía serios en su organismo. Así que oremos por sus hermanas, que son mis tías, su familia más cercana también, y todas aquellas personas que le apreciaban, que no eran pocos. Él se identificó toda su vida con las personas necesitadas, por eso hubo tantas personas que le querían. Y quien lo conoció a él de cerca, conoció también su corazón, su gran corazón, un corazón dadivoso, la virtud también de servir a los demás,
como si fuera una meta primordial en su vida. Así que oremos también por nuestra familia. También queremos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Por todo lo que somos, y esto es gracias a Él, a su gracia, a su bondad, a su misericordia. No existe un solo día en que no debemos dejar, de dar gracias a Él. Así que, queridos hermanos, nuestra oración siempre tiene que ir acompañada de el agradecimiento. Vamos a orar mientras escuchamos una música. Así que oremos y presentemos delante de Dios estos motivos. Bien, hermanos, vamos a terminar en esta noche con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo en que has permitido que estemos en comunión contigo. Gracias, Padre, porque hemos elevado al trono de tu presencia estas peticiones que tenemos delante de ti. Te pedimos que mires cada una de ellas, oh Dios, y permite, oh Dios, que de acuerdo a tu perfecta voluntad, tú respondas. Gracias porque siempre tú respondes y tu respuesta siempre, Señor, es para nuestro bienestar, para nuestro beneficio. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos puedas dar a nosotros también esa capacidad de comprender que todo lo que tú haces en nosotros y para nosotros, oh Dios, es tu perfecta voluntad, pero es para nuestro bienestar, el bienestar también de la iglesia, el bienestar, oh Dios, de cada familia que te ama y cada familia que ha entregado su vida, oh Dios, a ti en tus manos. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos hagas reflexionar, Señor, también en estas verdades eternas que tú, oh Dios, nos muestras a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote, oh Dios,
que bendigas a cada uno de los hermanos y amigos que están en este momento escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, disponga su corazón y su vida para este próximo domingo, también estar aquí en comunión en nuestra iglesia, aquí en nuestra congregación, para recibir de parte de Dios lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga, nuevamente es nuestro deseo.